Nunca pensé que el dolor más profundo de mi vida no vendría de la pérdida de mi marido, ni de las soledades que acompañaron mis noches durante décadas, sino de algo mucho más inesperado, la indiferencia de mi propio hijo. Ese día, cuando descubrí la verdad, sentí que el suelo bajo mis pies desaparecía. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Eso me ayuda a compartir esta historia con más personas que tal vez necesiten oírla, porque lo que voy a contarte no es sencillo de confesar, pero necesito hacerlo. Recuerdo claramente el instante en que sexta la primera fotografía en las redes sociales, Daniel, con traje de lino blanco, sonriendo frente al altar improvisado en un jardín iluminado por guirnaldas. A su lado, Clara irradiaba felicidad con su vestido sencillo, rodeada de amigos y familiares cercanos. Yo no estaba allí, nadie me había llamado, nadie me había avisado. Fue como recibir una bofetada invisible, una que ardió con más fuerza que cualquier golpe físico. Durante horas me quedé mirando esas imágenes, deslizando una tras otra, sintiendo cómo se me clavaban en el pecho. No era solo el hecho de no haber sido invitada, era el descubrimiento brutal de que, para mi hijo, yo no formaba parte de ese círculo íntimo que yo había soñado compartir. El aire se me volvió pesado, mis manos temblaban, y el silencio de mi casa se hizo insoportable. En esos minutos me vinieron a la mente recuerdos de su infancia, las noches en vela cuidándolo con fiebre, las meriendas preparadas con paciencia, los libros que le leía para que amara las palabras tanto como yo. Todo eso, todo lo que había dado de mí, parecía desvanecerse en un solo acto de exclusión. Y en medio de esa mezcla de rabia y tristeza, una certeza se abrió paso: nada volvería a ser igual. Mi vida, hasta antes de aquel descubrimiento, transcurría en un ritmo sereno, casi predecible, pero lleno de esos pequeños detalles que me daban sentido. Cada mañana me levantaba temprano, cuando todavía el sol apenas comenzaba a asomarse entre los tejados de Sevilla. Me gustaba abrir las ventanas y dejar que el aire fresco entrara con suavidad, mezclándose con el aroma del café recién hecho. Era un ritual que me recordaba que estaba viva y que aún tenía motivos para agradecer. Después del desayuno, solía sentarme en mi sillón favorito, junto a la estantería repleta de libros que había ido acumulando durante décadas de docencia. Tomaba uno al azar, casi siempre poesía o novela clásica, y leía en voz baja. Esa costumbre me mantenía cerca de mis años como profesora, cuando intentaba despertar en mis alumnos el amor por la literatura. A veces, mientras leía, podía escuchar las campanas de la iglesia cercana marcando las horas, un sonido que se volvía parte inseparable de mi rutina. El barrio donde vivía tenía un carácter tranquilo, con calles estrechas adornadas por macetas de geranios y bugambillas. Conocía a muchos de mis vecinos desde hacía años, y cada mañana, al salir al mercado, intercambiaba saludos cálidos, sonrisas y alguna breve conversación. Esa sensación de pertenencia era algo que valoraba profundamente, pues me hacía sentir acompañada incluso en mi viudez. Mi casa en Sevilla estaba impregnada de recuerdos. Cada rincón llevaba consigo la huella de mi esposo fallecido, desde las fotografías enmarcadas en el salón hasta el reloj antiguo que aún colgaba en la pared y que él mismo había restaurado. Aunque habían pasado tantos años desde su partida, yo seguía hablándole en silencio cada noche, como si todavía me escuchara. Esa intimidad me ofrecía consuelo. En los días de sol fuerte, solía refugiarme en mi pequeño jardín trasero. Allí cultivaba jazmines, rosales y hierbas aromáticas como la albahaca y el romero. El aroma se expandía con el calor y me envolvía mientras regaba las plantas. Cuidar ese espacio era, para mí, como cuidar de mi propia alma, con paciencia, ternura y constancia. Era también un rincón de paz donde podía pensar sin interrupciones. Daniel, mi hijo, pasaba a visitarme de vez en cuando, aunque cada vez con menos frecuencia. Sus visitas eran cortas,
a menudo apresuradas, pero yo las atesoraba como si fueran tesoros. Preparaba su comida favorita, un guiso de lentejas con chorizo, y me sentía feliz de verlo comer con gusto, aunque me dolía notar que su mirada se distraía con facilidad, como si ya no encontrara nada interesante en estar conmigo. La relación con Clara, su prometida, era cordial, aunque distante. Cuando venía con él, se mostraba amable, educada, pero su sonrisa tenía un aire forzado. Yo intentaba complacerla, preguntándole por su trabajo, el cual ejercía en una empresa de arquitectura, y aunque respondía con cortesía, nunca se extendía demasiado. Intuía que no me tenía gran afecto, pero prefería pensar que el tiempo suavizaría esas asperezas. Mis días también estaban marcados por pequeñas rutinas que me sostenían emocionalmente. Por las tardes, caminaba hasta la plaza principal, compraba pan fresco en la panadería de siempre y me sentaba en un banco a observar a la gente pasar. Veía a los niños jugar, a las parejas discutir en voz baja, a los ancianos conversar sobre política. Aquello me recordaba que la vida seguía latiendo a mi alrededor. De vez en cuando, organizaba meriendas en mi casa para algunas amigas de la infancia. Nos sentábamos alrededor de la mesa con café, bizcochos caseros y muchas risas. Hablábamos de todo y de nada, de recuerdos compartidos, de hijos, de dolores físicos propios de la edad. Esos encuentros me recordaban la importancia de la amistad, de mantener viva la red de apoyo más allá de la familia. Cuando heredé la villa en la costa de Cádiz, después de la muerte de mi hermano mayor, sentí que la vida me regalaba una segunda oportunidad. Era un lugar mágico, de paredes encaladas y persianas verdes, con un jardín abierto hacia el mar. Desde la terraza podía escuchar el oleaje constante, un sonido que se volvía música de fondo para cualquier pensamiento. Allí pasaba los veranos, invitando a familiares y conocidos, y disfrutaba del ambiente relajado y festivo que se creaba. Ese espacio se transformó pronto en el centro de reuniones familiares. Los sobrinos jugaban en la arena, mis hermanas cocinaban paellas en grandes cazuelas y yo me encargaba de poner las mesas largas en el patio, adornadas con flores recién cortadas. El lugar respiraba unión, tradición y alegría. Cada rincón parecía destinado a reforzar lazos. Para mí, aquella villa era más que una herencia, era un refugio donde los afectos se encontraban. En las noches de verano, solía salir con una manta ligera a sentarme en la terraza, observando el cielo estrellado y escuchando el rumor del mar. En esos momentos de silencio absoluto, sentía que podía hablar con mi difunto esposo. Le contaba cómo iba creciendo Daniel, mis pequeñas victorias cotidianas y a veces mis temores. Esa conversación imaginaria era un alivio, una forma de sentirme menos sola. En Sevilla, mientras tanto, mi vida diaria mantenía un ritmo lento pero seguro. No necesitaba grandes acontecimientos para sentirme completa. Me bastaba con mis libros, mis plantas y mis recuerdos. Había aprendido a vivir con la ausencia, pero también a encontrar belleza en lo sencillo, el olor del pan recién horneado, el sonido de las fuentes en las plazas, el tacto fresco de las baldosas en verano. La jubilación me permitió dedicarme más a mis pasiones. Comencé a escribir pequeños relatos inspirados en mi juventud y en mis alumnos. A veces los compartía con un círculo de amigas que me animaban a publicarlos, pero yo prefería guardarlos en un cajón. Escribir era un acto íntimo, una manera de ordenar mis emociones. Mi carácter siempre fue reservado, y eso me llevaba a guardar muchas cosas para mí. No me gustaba molestar a los demás con mis problemas, y a menudo prefería escuchar en lugar de hablar. Esa actitud me hacía sentir que era un pilar en mi familia, alguien en quien se podía confiar sin miedo al juicio. Al mismo tiempo, mi generosidad era reconocida por todos. Si alguien necesitaba un plato de comida o un favor, yo estaba allí. La relación con Daniel, aunque marcada por la distancia, seguía siendo mi prioridad. Soñaba con su boda,
con ver a mis futuros nietos corriendo por el jardín de la villa. Imaginaba tardes enteras cocinando para ellos, enseñándoles a leer, contándoles historias de princesas y caballeros. Esa esperanza era lo que mantenía viva mi ilusión en los últimos años. Cuando Clara y él anunciaron su compromiso, sentí que un nuevo capítulo se abría para nuestra familia. Preparé un almuerzo en la villa para celebrarlo. Puse flores frescas en todas las habitaciones y cociné con esmero. Durante la comida, Clara apenas habló, pero Daniel sonrió con frecuencia, y yo me aferré a esa imagen como prueba de que todo marcharía bien. Mi entorno social, sin embargo, estaba marcado por tradiciones rígidas. Las mujeres de mi edad repetían que una madre debía sacrificarse siempre, que la felicidad de los hijos estaba por encima de cualquier cosa. Esa idea me acompañaba constantemente, a veces como una carga, otras como una justificación para aceptar desplantes silenciosos. Me decía a mí misma que todo valía la pena con tal de no perder el vínculo con Daniel. El clima en Sevilla, cálido y a veces sofocante, contrastaba con la frescura de la villa en Cádiz. Ese cambio me hacía sentir que llevaba dos vidas paralelas, una más tranquila y enraizada en la ciudad, y otra más libre y expansiva junto al mar. En ambas se encontraba un equilibrio, una manera de sostener mi existencia sin grandes turbulencias. Y así, entre rutinas cotidianas, esperanzas calladas y recuerdos que me acompañaban como fantasmas dulces, yo seguía creyendo que mi vida estaba en calma. Nunca imaginé que esa serenidad aparente estaba a punto de quebrarse con una violencia emocional que me dejaría marcada para siempre. El día en que todo cambió comenzó de la forma más común posible. Había salido al mercado temprano, compré tomates frescos, pan y un ramo de flores pequeñas para adornar mi mesa. Regresé a casa y, mientras tomaba un café frente al ordenador, abrí las redes sociales casi por costumbre. No esperaba encontrar nada fuera de lo habitual, quizá fotos de amigos, alguna receta compartida, pero lo que vi me heló la sangre. Mi hijo, vestido de novio, abrazado a Clara, en una ceremonia íntima y radiante. Me quedé inmóvil, con la taza temblando en mis manos, incapaz de procesar lo que veía. Las imágenes eran claras, habían celebrado su boda, rodeados de sonrisas, brindis y abrazos. Nadie me había avisado, nadie me había invitado. La exclusión era total. Sentí un peso insoportable en el pecho, como si alguien hubiese apagado todas las luces de mi casa de golpe. Durante horas, me sumergí en esas fotografías. Deslicé una y otra vez la pantalla, buscando algún indicio de que tal vez todo era un error, que quizás era un compromiso o una fiesta previa. Pero no. Allí estaba la evidencia. Clara con un vestido blanco sencillo, un ramo en la mano, Daniel mirándola como nunca antes lo había visto mirar a nadie, y yo, ausente, borrada de ese capítulo de su vida. Lo más doloroso no fue enterarme de la boda por casualidad, sino hacerlo a través de comentarios ajenos. Vecinos y conocidos comenzaron a felicitarme en la calle, sonriendo y diciendo lo orgullosa que debía estar. Yo apenas lograba esbozar una mueca, sintiendo que cada palabra era un cuchillo. ¿Cómo explicarles que ni siquiera había recibido una invitación? El silencio se convirtió en mi única respuesta. La noche de ese descubrimiento no pude dormir. Las lágrimas me empapaban la almohada, y los recuerdos se agolpaban como sombras crueles. Los cumpleaños de Daniel, las navidades en familia, los esfuerzos por sacarlo adelante tras la muerte de su padre, todo parecía haberse borrado de su memoria en un solo acto de exclusión. Era como si yo no existiera, como si mi presencia resultara incómoda o innecesaria. 3 días después, aún con el corazón en carne viva, recibí una llamada inesperada. Era Daniel. Su voz sonaba fría, distante, como la de un extraño que da una orden. Me dijo que necesitaba usar la villa de Cádiz para su luna de miel con Clara. Lo pidió con una naturalidad que me dejó sin aliento, como si no hubiese pasado nada,
como si la herida que me habían provocado no tuviera importancia alguna. Me quedé en silencio durante unos segundos, incapaz de reaccionar. ¿Cómo podía exigirme eso después de haberme borrado de uno de los días más importantes de su vida? Sentí que mi respiración se aceleraba, que mi garganta se cerraba. Traté de responder con calma, pero por dentro un grito me desgarraba. No podía entender cómo alguien que yo había amado tanto podía tratarme con semejante indiferencia. Ese momento fue un punto de quiebre. La petición de Daniel, más que un simple favor, se convirtió en el recordatorio brutal de mi lugar en su vida, una madre reducida a proveedora de espacios y comodidades, no a alguien digna de compartir la alegría. Comprendí entonces que algo tenía que cambiar. Esa humillación marcó el inicio de una batalla silenciosa entre lo que él exigía y lo que yo, por primera vez en mucho tiempo, necesitaba defender mi dignidad. Cuando colgué el teléfono aquella tarde, me quedé sentada en la mesa de la cocina, con las manos todavía temblorosas. Sentía una mezcla de rabia y desconcierto, por más que intentaba darme explicaciones, no encontraba ninguna que justificara la frialdad con la que Daniel me había hablado. El silencio de la casa era tan denso que parecía acusarme. ¿Ves? Para él solo eres una llave, no una madre. Durante los días siguientes, cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se agitaba. Sabía que era él. Sus mensajes comenzaron a ser más insistentes, escritos con un tono casi imperativo. Necesitamos la villa, mamá. No pongas problemas, es lo mínimo que puedes hacer por mí. Las palabras me atravesaban como cuchillas. No había rastro de ternura, ni un ¿cómo estás?, ni un te echo de menos. Intenté hablar con él de otra manera, buscando un resquicio de humanidad en nuestra conversación. Le pregunté si podíamos vernos para charlar en persona. Su respuesta fue evasiva: no hay tiempo. Solo dime si sí o no. Esa frialdad me hizo sentir como una extraña. Era mi hijo, mi sangre, y de pronto se comportaba como si yo fuera apenas una administradora de sus deseos. Los vecinos empezaron a enterarse del asunto. No sé cómo, pero en un barrio todo se sabe. Una vecina se me acercó en la panadería y, con tono condescendiente, me dijo: Aurora, una madre siempre tiene que sacrificarse. Déjales la casa, mujer, que para eso los hijos son lo primero. Me mordí la lengua, incapaz de responder, pero por dentro una herida se abría más y más. Esa misma tarde, otra conocida me comentó: dicen que te niegas a dejarles la villa. ¡Qué egoísmo el tuyo! ¿No ves que es la felicidad de tu hijo? Sentí un calor insoportable en la cara, una mezcla de vergüenza y rabia. La opinión pública ya se estaba construyendo en mi contra, como si yo fuera una madre cruel que se interponía en la dicha de su único hijo. En mi interior, la culpa y la dignidad se debatían en un combate constante. Una voz me decía: cede, Aurora, es tu hijo, no puedes perderlo. Otra voz, más firme, me recordaba: si aceptas esto, nunca dejarán de pisotearte. Te quedarás sin voz, sin respeto, sin nada. Esa lucha me consumía, quitándome el sueño y dejándome agotada cada mañana. Clara también se hizo presente en el conflicto. Me llamó un día con un tono que pretendía ser educado, pero que sonaba altivo. Aurora, dijo, sería un gesto hermoso de tu parte prestarnos la villa. Al fin y al cabo, será nuestra algún día. ¿Qué sentido tiene negarnos ahora? Sentí que esas palabras me atravesaban como lanzas. Será nuestra algún día. No era solo una petición, era una declaración de apropiación, una forma de borrar mi derecho sobre aquello que tanto valoraba. Intenté mantener la calma, pero cada palabra de Clara me dejaba claro que ella no me veía como parte de su familia, sino como un obstáculo. En su tono se escondía la certeza de que yo debía ceder, como si mi papel de madre consistiera únicamente en entregar sin esperar nada a cambio. Colgué el teléfono con lágrimas en los ojos,
sintiéndome más pequeña que nunca. Las noches se convirtieron en un campo de batalla. Me acostaba, cerraba los ojos y volvía a escuchar esas frases que me perseguían: es lo mínimo que puedes hacer por mí, será nuestra algún día. Me levantaba de madrugada y caminaba por la casa en silencio, tocando los muebles, las fotografías, los libros. Me preguntaba si de verdad todo lo que había hecho por Daniel había sido en vano. Un día me encontré con una amiga de la infancia, Carmen, quien me escuchó pacientemente mientras le contaba lo que ocurría. Ella, a diferencia de los demás, no me juzgó, me miró a los ojos y me dijo: Aurora, ser madre no significa desaparecer. Si cedes ahora, nunca más te verán como persona. Esas palabras fueron un alivio, pero también un peso, porque me obligaban a enfrentar la verdad. Tenía que elegir entre mi dignidad y la ilusión de mantener la armonía. A medida que pasaban las semanas, la presión aumentaba. Daniel me enviaba mensajes cada 2 días, siempre más secos, más fríos. Mamá, necesitamos tu respuesta. A veces ni siquiera ponía mi nombre, solo frases cortas, impersonales, como si estuviera negociando con una desconocida. Eso me dolía más que cualquier reproche, porque me hacía sentir invisible en su vida. En el barrio, las conversaciones se cargaban de veneno. Escuchaba susurros cuando pasaba: pobre Daniel, con una madre así, qué vergüenza, no sabe ceder. Incluso algunos familiares me llamaron para convencerme. Mi hermana menor me dijo: Aurora, no seas orgullosa, hazlo por el bien de la familia. Yo solo podía responder con silencio, porque cada palabra que me pedía renunciar sonaba como una traición a mí misma. Mientras tanto, en mi interior la herida crecía. Me descubrí llorando en lugares inesperados, al lavar los platos, al regar las plantas, al leer un poema. Todo lo cotidiano se impregnaba de tristeza. Era como si el mundo entero me recordara que yo no importaba, que mi valor se medía solo por lo que podía entregar. En la villa, los recuerdos se volvieron más intensos. Fui un fin de semana para regar el jardín y revisar la casa. Caminé por las habitaciones, toqué las paredes, me senté en la terraza. Allí, con el mar rugiendo frente a mí, comprendí cuánto significaba ese lugar. No era solo una propiedad, era mi refugio, el testimonio de mi esfuerzo y de mi hermano que me lo había confiado. Pensar en entregarlo sin respeto me resultaba insoportable. Daniel no se detuvo. Un día, en una llamada especialmente dura, me dijo: mamá, me estás decepcionando. Clara y yo contamos con esa villa. No quiero discutir, solo dime que sí. Esa palabra, decepcionando, me desgarró. Durante toda mi vida había intentado no fallarle, sostenerlo, darle lo mejor de mí, y ahora él me reducía a un obstáculo. El conflicto dejó de ser privado. En una reunión familiar, alguien hizo un comentario en voz alta: Aurora no quiere prestar la villa, no sé en qué piensa. Sentí las miradas clavadas en mí, como cuchillos. Nadie preguntó cómo me sentía, nadie intentó comprender. Solo veían a una madre que, según ellos, debía obedecer. La humillación pública fue devastadora. Mi salud empezó a resentirse. Las noches sin dormir me dejaron ojeras profundas, dolores de cabeza constantes y un cansancio que no se quitaba con nada. Incluso mi apetito desapareció. Cocinaba por costumbre, pero los sabores me parecían insípidos, como si todo lo bueno hubiera perdido sentido. Una mañana, mientras leía un poema de Antonio Machado, las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Entendí que lo que más me dolía no era el deseo de Daniel de usar la villa, sino la manera en que me trataba, como si yo no contara, como si mi amor no valiera. No era una cuestión de una casa, era una cuestión de respeto. Clara intensificó la presión. Me envió un mensaje que decía: Aurora, lo que estás haciendo es ridículo. No queremos pelear, pero necesitamos la villa. Piénsalo bien. No quieras ser la responsable de arruinar nuestra luna de miel. Esa frase me llenó de rabia,
porque me pintaba como culpable de su felicidad, como si todo dependiera de mí. Comencé a evitar a las personas. Dejé de salir tanto al mercado, de asistir a las meriendas con amigas. Me sentía juzgada, señalada, y prefería el silencio de mi casa. En ese aislamiento, sin embargo, comencé a escuchar más claramente mi voz interior. Y esa voz me repetía: no eres menos madre por defenderte, no eres menos madre por decir no. En los días más oscuros, incluso llegué a escribirle cartas a mi esposo fallecido. Le contaba lo que pasaba, le preguntaba qué haría él. En mi lugar, al releer mis palabras, comprendía que lo que necesitaba no era un consejo, sino el valor de aceptar que estaba sola en esta decisión. La tensión alcanzó un punto en que apenas podía mirar el teléfono sin sentir un nudo en el estómago. Cada llamada, cada mensaje, era una prueba de fuego, y, sin embargo, dentro de mí comenzaba a crecer una pequeña chispa, un deseo de resistir, de no dejarme aplastar. Un atardecer, sentada en la terraza de la villa, miré el horizonte y sentí que el mar me hablaba. Su fuerza inquebrantable me recordó que yo también podía ser firme, que no todo en la vida era ceder. Era un susurro de esperanza, una invitación a no desaparecer en el sacrificio. El conflicto con Daniel se había transformado en una herida abierta, pero también en una oportunidad. Empecé a darme cuenta de que esta no era solo una lucha por la villa, sino por mi voz, por mi lugar en el mundo. Y aunque el miedo me acompañaba a cada instante, algo en mí sabía que no podía seguir viviendo en silencio. Las conversaciones con Daniel se volvieron casi imposibles. Él no aceptaba mis dudas, y yo no aceptaba su frialdad. El abismo entre nosotros se hacía más grande, pero en medio de esa distancia, yo empecé a descubrir algo nuevo, una dignidad que había estado dormida, esperando el momento de despertar. Y así, entre lágrimas, reproches y silencios pesados, el conflicto fue creciendo hasta ocuparlo todo. Ya no había tranquilidad en mis días ni paz en mis noches. Cada decisión, cada palabra, era una batalla, y en el centro de esa tormenta estaba yo, una madre que comenzaba a entender que, a veces, decir no es la única forma de amarse. La noche en que tomé la decisión definitiva fue una de las más largas de mi vida. Estaba en la villa, con las ventanas abiertas dejando entrar el sonido del mar. El rumor de las olas parecía acompañar mis pensamientos, que se arremolinaban con fuerza. Caminaba de un lado a otro por la sala, tocando los muebles, las fotografías familiares, como si buscara una señal que me dijera qué hacer. Me senté en la terraza, con una vela encendida frente a mí, y me obligué a mirar la verdad de frente. Si cedía, no sería un acto de amor, sería una rendición que me borraría por completo. Sentí miedo a perder a Daniel para siempre, pero también miedo a perderme a mí misma si aceptaba. Al amanecer, después de una noche sin dormir, tomé el teléfono y marqué su número. La voz de Daniel sonó seca, casi impaciente. ¿Ya lo pensaste? Tragué saliva, mi corazón latía desbocado, y respondí con calma: sí, hijo, lo pensé, y no voy a prestarte la villa. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. La respuesta llegó cargada de reproche. Daniel me gritó que era egoísta, que siempre pensaba en mí, que no entendía lo que significaba su felicidad. Yo escuchaba sus palabras como golpes, cada una más dura que la anterior, pero dentro de mí una fuerza nueva me sostenía. Repetí, con voz firme: no, Daniel, no puedo. Él colgó bruscamente. Me quedé con el auricular en la mano, escuchando el pitido constante de la línea cortada. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero esta vez no eran solo de tristeza, había también una extraña sensación de liberación. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, hubiera defendido mi derecho a ser respetada. Los días siguientes fueron de tormenta. Recibí mensajes crueles, llamadas que no contesté, comentarios hirientes de familiares y vecinos. Aurora,
te vas a quedar sola, me repetían, pero en mi interior sabía que la soledad de ser fiel a mí misma era menos dolorosa que la compañía vacía de la humillación. Una tarde, mientras regaba las flores del jardín, sentí que mis manos dejaban de temblar. El simple acto de cuidar mis plantas me recordó que la vida seguía, que yo seguía. El mar rugía al fondo, firme e inquebrantable, y yo pensé, quiero ser como esas olas, que golpean una y otra vez, sin dejar de existir. El conflicto con Daniel había alcanzado su punto más alto, no había marcha atrás, lo sabía, pero, en medio de esa ruptura, comencé a sentir una semilla de paz. Era pequeña, frágil, pero estaba allí, la certeza de que no me había traicionado. Las noches ya no eran un campo de batalla, sino un espacio de reflexión. Me descubrí escribiendo en mi cuaderno, no cartas de desesperación, sino palabras de afirmación. Soy Aurora, soy madre, pero también soy mujer. Tengo derecho a ser respetada. Ver esas frases escritas fue como respirar después de haber estado sumergida demasiado tiempo. El clímax de mi historia no fue un grito ni un portazo, sino una decisión silenciosa y firme. Al decir no, comprendí que la valentía no siempre consiste en enfrentarse al mundo, sino en enfrentarse a uno mismo. Y esa noche, mientras la luna iluminaba la villa y el mar seguía rugiendo, supe que había elegido la dignidad, aunque me costara el amor de mi hijo. El tiempo, poco a poco, empezó a suavizar la herida. Abierta, Daniel se distanció aún más, y Clara nunca volvió a dirigirme la palabra. Al principio, ese silencio me parecía insoportable, como si mi vida se hubiera vaciado de repente, pero con los meses, comprendí que ese vacío no era un castigo, sino un espacio nuevo, donde podía volver a encontrarme. La villa, que antes había sido un símbolo de obligación familiar, comenzó a transformarse en un refugio íntimo. Dejé de esperar visitas que nunca llegaban y abrí las puertas a mis amigas de siempre, a los vecinos que me tendían la mano, a la gente que me valoraba sin condiciones. Aquella casa, que mi hijo veía solo como herencia, se convirtió en un hogar vivo, lleno de risas y conversaciones sinceras. Me sorprendí descubriendo placeres sencillos que había olvidado. Leía en la terraza sin mirar el reloj, caminaba por la orilla del mar al atardecer, cocinaba para mí misma platos que antes reservaba solo para las grandes reuniones familiares. Cada pequeño gesto era una manera de recordarme que yo también merecía cuidados, que no estaba hecha solo para dar, sino también para recibir, aunque fuera de mí misma. En el pueblo, la historia se convirtió en murmullo constante. Muchos me juzgaron, otros me admiraron, y yo aprendí a caminar entre esas miradas sin sentir vergüenza. Entendí que el juicio de los demás siempre existiría, pero lo que verdaderamente importaba era la paz que había recuperado dentro de mí. Hubo tardes en que las lágrimas volvieron, es cierto. Pensaba en Daniel, en la niña que fui, en la joven viuda que apostó todo a su hijo. El dolor no desapareció del todo, pero dejó de ser una cadena, se volvió un recordatorio. Amar no significa anularse, y ser madre no equivale a renunciar a la dignidad. Un día, decidí abrir un pequeño club de lectura en la villa. Lo que empezó como una reunión entre 3 vecinas se convirtió en un encuentro semanal que llenaba la casa de voces, de libros compartidos, de reflexiones profundas. Volví a sentirme profesora, guía, acompañada. La villa se transformó en lo que siempre soñé, un espacio de unión, pero esta vez desde el respeto y la elección libre. Al mirarme en el espejo, ya no veía a una mujer derrotada por la soledad, sino a alguien que había sabido reinventarse. Mis ojos conservaban la melancolía de lo perdido, sí, pero brillaban con la fuerza de lo conquistado. Descubrí que la verdadera herencia que dejaría no era una villa, sino un ejemplo de dignidad y valentía. Y así comprendí, al cerrar esa etapa de mi vida, que no había elegido entre ser madre o ser mujer, había elegido ser ambas, pero con la frente en alto. El mar frente a mi villa seguía rugiendo,
eterno, recordándome que la vida nunca se detiene, y yo, Aurora Benítez Herrera, había decidido seguir adelante, no como víctima, sino como dueña de mi propia historia.